Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que continuemos meditando en el mismo tema que ayer iniciamos a raíz de la meditación de la palabra de Dios del domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A, donde el Espíritu Santo nos movía a reflexionar sobre el perdón que debemos a nuestros hermanos, a los que nos han hecho algún daño, algún mal, como condición para que Dios nos perdone. Lo que todos los días en la oración del Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los evangelios continúan en otros párrafos, otros versículos, enseñándonos lo mismo. Veamos algunos de estos textos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bendecid a los que os maldigan y orad por los que os calumnien. En Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. En Mateo 5:44 y Lucas 6:27-28. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen y calumnian. Mateo 5:46. Si no amáis, sino a los que os aman, ¿qué premio habéis de tener? Mateo 5:23-24. Si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 20-21. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. Todo esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, hermanos, cómo el Señor insiste en su palabra sobre el perdón que le debemos a nuestros enemigos, y no importa la gravedad de los daños que nos hayan hecho, la magnitud del daño que nos hayan hecho, porque nunca nadie puede hacernos o habernos hecho un daño más grande que el que hicieron a Jesucristo, siendo Dios, matándolo, crucificándolo en una cruz.
y el Padre Celestial fue capaz de perdonarnos a todos. El mismo Cristo pidió al Padre en el momento del suplicio que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Y la Virgen, siendo la madre de aquel que estaba siendo asesinado, la Virgen Santísima no hizo otra cosa más que abrir su corazón, dejarse traspasar por la lanza en su inmaculado corazón para abrazarnos a todos en el perdón, adoptándonos como sus hijos, hijos en su divino Hijo Jesucristo crucificado. Perdonar. Perdonar como Dios nos ha perdonado en su Hijo Jesucristo. Perdonar para que Él nos perdone. Esa es la condición del Señor. Perdonar. Cada vez que pensamos en qué tenemos que perdonar, a quién tenemos que perdonar, debemos situarnos en la realidad. No podemos perdonar a nadie si antes no nos ponemos en la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Nos la dice la carta a los romanos. Todos hemos pecado y todos pecamos en todo. Así lo dice. Esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios no miente. Todos hemos pecado en todo, en todo. Ah, no, yo no he cometido tal pecado, yo no he cometido tal otro, yo nunca he hecho esto. Todos somos miembros de una raza, de una familia, la familia humana. Y la familia humana ha pecado en todo. Todos hemos pecado en todo. Situarse en la realidad de que somos carne de pecado. Yo soy un pecador. En mí no hay absolutamente nada bueno, nada que sea digno de ser tomado en cuenta. Esa es la verdad que nos dice la palabra de Dios. Y si usted quiere defender alguna cosa buena que usted sienta que es suya, que sale de usted, le digo con todo respeto, está cayendo en vanidad. Y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nosotros somos pecado. Así lo define la palabra de Dios. Desde el momento en que Adán, nuestro primer padre, pecó, toda la raza humana fue herida por ese pecado. Fue un espaldarazo que la raza humana le dio a su creador. Se rompió la relación de amistad, de intimidad que había con Dios. Y se creó una grieta inseparable. Nunca más podía haber unidad entre Dios y la criatura. Aquello era irremediable, es la palabra, perdón. Irremediable.
Por eso, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que Él, encarnándose en el vientre de la Virgen, haciéndose uno como nosotros, asumiendo nuestra naturaleza humana y uniendo nuestra naturaleza humana a su naturaleza divina, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, el Verbo encarnado, muriendo en la cruz, destruyera el poder del demonio, del pecado y de la muerte, y solo Él, y nada más que Él, pudo reconciliarnos como hombre y como Dios, reconciliarnos con el Padre. Los demás, todos los demás somos incapaces porque somos pecado. Esa es nuestra realidad. Y tan es así que el San Juan en su primera carta, San Juan dice claramente, y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Así lo dice la palabra. Por eso, si todos somos pecadores, si todos nos atrevemos a pararnos en ese espacio que es el espacio de nuestro yo, en absoluta humildad, y reconocemos que somos pecadores, que de nosotros no puede salir nada bueno, entonces ya tenemos la posibilidad, hemos adquirido la posibilidad de ver al otro al mismo nivel y ser capaces de perdonarlo. Perdonarlo como a mí otros tienen que perdonarme. Porque ¿quién no ha hecho daño en esta vida? ¿De qué magnitud? Yo no estoy hablando de magnitud, estoy hablando del hecho. Todos hemos, en algún momento de nuestra vida, todos hemos dañado al otro. Todos hemos hecho daño. Todos tenemos que perdonar y todos tenemos que ser perdonados. Por eso, todos también debemos perdonarnos a nosotros mismos para poder alcanzar la paz. Habrá quien, y me perdonan, pero habrá quien siga diciendo, no estoy de acuerdo, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, no estoy de acuerdo, aquel otro sí es más malo, haciendo esas diferencias, aún entre hermanos. Este se comportó en su vida más mal que yo. Aquel otro hizo cosas feas, abominables. Aquel otro, no, hermanos, todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Y pongo un ejemplo para que quede tal vez más claro. Pensemos en dos gemelos, mellizos o como quieran llamarle. Dos gemelos, dos personas que nacieron del mismo vientre en el mismo momento, en el mismo parto. Los trataron igual a los dos, los criaron igual, les hicieron el mismo daño a los dos, los maltrataron a los dos, los violentaron a los dos, les hicieron el mismo daño a los dos. Pero fueron creciendo con los mismos traumas, con los mismos complejos, con la misma situación, los dos. ¿Y qué cosa?
Uno pudo salir adelante, hizo una vida más o menos normal, más o menos estable, con sus valores, con sus cosas buenas, bendiciones, y que formó un hogar bonito, todo bien. Mientras que el otro se perdió, buscó la droga, buscó el desenfreno, buscó la violencia, se perdió, como decimos. ¿Qué pasó allí? ¿Eran gemelos o son gemelos? ¿Fueron criados igual? Las mismas ingratitudes se cometieron igualmente a los dos. ¿Qué pasó allí? ¿Sería que uno es mejor que el otro? ¿Qué pasó? Yo sigo insistiendo. Yo sigo insistiendo en lo que yo creo. El mal Dios lo permite porque no puede no permitirlo. Ya eso lo hemos hablado muchas veces. Que se perdiera, que cayera en todos esos problemas, en esas situaciones terribles, Dios lo permitió así, no porque era para aquel, no, porque aquel fue libre en escoger aquello. El otro fue libre para escoger lo otro. Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué lo permitió en este y no en el otro? ¿Será, como decía también ayer, será que Dios permite esto porque este va a sacar mayor bien de toda esta vida para el cielo? ¿Qué vamos a estar sabiendo? No para esta tierra. Usted puede ver que esa persona se fue de pique, se fue de pique, se fue de pique y usted nunca lo vio salir. Eso es lo que usted vio, pero usted no sabe nada de lo que Dios, con esa permisión de ese mal, Dios ha hecho en esa persona. Es el misterio de Dios. ¿Qué vamos a estar sabiendo lo que Dios hace en las almas? No sabemos. Quizás aquel tenía la capacidad de sacar provecho de sus males, de los males que cometió, mientras que este otro tenía que llevar una vida más o menos normal, porque si hubiera caído en los pecados de aquel, a los infiernos había de dar. ¿Qué estamos sabiendo nosotros? Por eso, para perdonar hay que ver las cosas como son, comprender que todos hemos sido heridos y todos somos capaces de cualquier cosa. Pertenecemos a una humanidad caída, destruida. Y lo único que podemos hacer es ver la realidad y construir algo positivo, algo bueno. ¿Cómo? Perdonando, comprendiendo, perdonando y construyendo a través de acciones, de gestos, cosas buenas. Se trata de tomar actitudes, pensamientos positivos y dejar lo destructivo, porque con eso no hacemos absolutamente nada. Tener compasión aún de nuestros enemigos. Compasión, perdonar,
comprender. Perdone que siga insistiendo tantas veces con lo mismo, que repite y repita, pero alguna vez de las tantas que repito las cosas, alguna tiene que quedar en algún momento, en la mente, en el corazón de alguno. Comprender, perdonar, tener compasión, porque si no hubiera sido aquella persona la que hubiera cometido aquel crimen, sino que hubiera sido yo, ¿cómo estaría en este momento? Si no es ese que está en este momento en la cárcel, si no hubiera sido yo. ¿O usted cree que el que está en la cárcel se lo merece porque es más malo que usted? ¿Usted cree que esa persona a quien usted odia, a quien usted le resiente, a quien usted le guarda tanto sentimiento malo, porque usted se duele, no supera los recuerdos negativos, usted cree que esa persona es más mala que usted? ¿Qué hubiera sido si usted en lugar de aquella persona fuera la que cometió esos mismos crímenes, esas mismas groserías, esos mismos maltratos? Me quedo callado para que usted piense, para que usted piense. Todo es un misterio. Se llama Mysterium Iniquitatis. Y por eso San Juan de la Cruz dice que cada persona es un misterio intocable. Nadie tiene derecho a meterse en la otra persona, ni para juzgar y mucho menos para condenar. Nadie. Cada persona es un misterio que solo Dios puede comprender. A nosotros simplemente nos toca perdonar. Perdonar. Ahora voy con cosas prácticas para no alargarme. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, hacer conscientes de que lo que estamos haciendo no es justificando el mal que aquella persona cometió o comete. Lo que estamos haciendo es perdonando a la persona, no justificando el mal. Hay que tener eso bien claro. Se trata, con el perdón, vuelvo a repetir, de tomar actitudes positivas, pensamientos positivos, no dejarnos maltratar más por el daño que de por sí ya nos hicieron. O sea, es tomar una actitud a favor, diría que nuestra, a favor nuestra. No tanto del otro, sino nuestra. Es salir adelante a pesar del daño que se nos ha hecho. Por eso tenemos que tener claro, cada vez que pensamos en la ofensa o el daño que nos hicieron, la herida se abre y la herida duele. Se revive el sufrimiento y eso atormenta, deprime. No nos conviene seguir recordando lo pasado. Hay que dejar esos pensamientos voluntarios, porque son los pensamientos voluntarios.
de venganza, de resentimiento, de dolor, de odio. Y yo diría, de conmiseración. Eso nos hace daño. Conmiserarse, sentir lástima de uno mismo, comenzar a repasar el dolor para yo sufrir y entonces con mis lágrimas sentir un poquitico de consuelo, de bienestar. Eso es indigno de su persona. Eso es indigno de su, perdón la redundancia, de hecho, eso es indigno de, de lo que usted es, para lo que usted nació. El proceso del perdón no implica que se haga justicia cuando tiene que haberla. Por supuesto que sí. Y que se defiendan los derechos de la víctima. Por supuesto que sí. El perdón busca necesariamente restituir la paz y el avance en la vida con libertad y alegría. Pero eso no quiere decir que cuando tenga que hacerse justicia, se haga, con todas las consecuencias que esto traiga. Esto no quiere decir que la persona que cometió el error no tenga el deber de pagar y de restituir. Eso es otra cosa. El perdón no es un acto que no se hace. El perdón no es un acto que se hace en un momento. El perdón es un acto que se va haciendo. Por eso ya dije, es un proceso continuo. Debe ir profundizándose, completándose con el tiempo. De ahí la importancia. Como es una cosa que va poco a poco, como una herida que se va sanando poco a poco, no conviene recordarlo voluntariamente porque la herida se abre. Y conviene irlo sanando con la paz, con pensamientos positivos, con pensamientos de comprensión, de perdón, de esperanza. Otra cosa importantísima, si el perdón no implica, por supuesto, justificar la ofensa, no incluye obligatoriamente que las relaciones entre las personas, el ofensor y el ofensido, se restauren. No implica eso. Más bien, la caridad cristiana, la caridad que Dios obliga, que tenemos que vivirnos unos con otros, en algunos casos, esa misma caridad obliga a la separación. Yo voy a poner un ejemplo. Una persona que viole a otra, una persona que ha amenazado de muerte a otra, le ha hecho violencia a otra. Eso allí tiene que haber perdón. Pero ese perdón no quiere decir que esas personas van ahora a reencontrarse y a seguir juntas y a andar por la vida juntas, porque
¿Por qué no? Pienso en otra cosa. Una persona se mete en el matrimonio, en un matrimonio a destruirlo. Y entonces voy a poner así como en lo más normal. Una mujer se mete en un matrimonio y separa a aquella pareja, los hace tener problemas, la infidelidad, todo esto. Bueno, la víctima, la esposa, no tiene nunca por qué hacerse amiga de la que separó el matrimonio, porque tiene que perdonarla, entonces tiene que hacerse amiga. No, no, la perdona, nunca le va a hacer ningún daño. Si en algún momento de la vida aparece que esa persona necesita un bien, pues se lo hace por caridad, pero, pero amistad, así, amistad por Dios. No conviene, y está metiendo la mujer que hizo caer al marido ahora otra vez en la casa. Por Dios. Son cosas lógicas. El perdón no incluye esos, esas actitudes, esas cosas. Perdonar como Dios nos ha perdonado. Por eso yo sigo insistiendo. Vean cómo es de difícil la práctica de la caridad. Amar a los demás, porque todo esto tiene que ver con amar a los demás. Qué difícil, ¿verdad? De ahí que tenemos el secreto en las manos. Era necesario que yo terminara hoy la meditación de ayer y con todas estas cosas que quizás no son tan espirituales, pero sí yo pienso que son necesarias. Terminemos nada más con recordarles esto. ¿Cómo vamos nosotros a amar, a perdonar? Si el perdón es casi que una cosa milagrosa que necesitamos para poder ejercerlo, perdonar al otro. Se necesita, vamos a decir así, un milagro, para que una mamá perdone a quien asesinó a un hijo, a quien violó a un hijo, para que una esposa perdone a la otra persona, a un esposo, perdone a la persona que le destruyó su matrimonio. ¿Cómo hacer para perdonar si se necesita un milagro? ¿Cómo hacer? ¿Saben cómo? El milagro ya lo tenemos. Por eso Dios no lo exige, porque el milagro ya lo tenemos. El milagro es Jesucristo. Él perdonó por todos. Él nos perdonó por todos. El milagro es Jesucristo. El milagro es la divina voluntad de Dios en nuestra vida. Diga usted hoy, ven divina voluntad. Esa divina voluntad que quiere que yo perdone. Ven divina voluntad a perdonar en mí. Porque yo no puedo perdonar. Ven divina voluntad a perdonar en mí. Me abro, renuncio a todo mi ser, renuncio a mis pensamientos, a mis quereres, a todo mi ser, renuncio, con tal de que tú vengas a mí, a posesionarse de mí, a ejercer el mandamiento del amor que me pides en mí. Ven divina voluntad a perdonar en mí, y yo perdonaré en ti a todos mis enemigos, y los amaré como tú los amas. Amén.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por tenerme paciencia. Los amo a todos. Los amo con todo mi corazón. Que pasen muy feliz día. Que el Señor venga con su divina voluntad a liberarnos, a hacernos libres, que podamos hoy cantar esa libertad con todos los pájaros del cielo, con todos los animales de la tierra, con esta creación que fue hecha para cantar en libertad. Y que mañana estemos todos felices porque hemos sido capaces de perdonar en la divina voluntad y nos encontremos si Dios quiere.